Bendiciones, esta prédica se llama Aceptando las cosas que no tienen arreglo. Hay cosas que no tienen arreglo ni tendrán arreglo y no hay que luchar por ellas, sino hay que aceptarlas. Hay momentos donde uno tiene que luchar en fe, en oración, en clamor, porque la misma palabra del Señor nos motiva a clamar a Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, verso 1, dice la Biblia que el Señor les mostró una parábola, les dijo una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque la perseverancia hace que Dios derrame milagros. Pero hay momentos donde Dios no va a hacer nada porque no es su voluntad. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 15, verso 1, el Señor dice así, dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusiesen delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Dios había determinado castigar a Israel porque algo habían hecho, casi siempre con idolatría, apartándose de sus caminos. Y el Señor dice esa frase, aunque esté Moisés, aunque esté Samuel delante de mí, yo no voy a perdonar a este pueblo, no voy a cambiar mi voluntad, porque Dios ya había determinado esa voluntad de Jeremías capítulo 15, verso 1, iba a ser inquebrantable. Nadie la podía cambiar, ni aún el gran intercesor Moisés, que un día le dijo a Dios, ¿cómo vas a castigar a este pueblo? Si quieres quitar a este pueblo, me tendrás que quitar a mí. Y Dios cambió de parecer. Samuel también era un gran profeta, un gran intercesor, y el Señor por eso los llama y los pone en este ejemplo, aunque Moisés y Samuel estén delante de mí, yo no voy a cambiar mi voluntad. Hay momentos donde la voluntad de Dios no la podemos cambiar con oración, ni con ayuno, ni con ruegos. En otros casos sí, pero cuando detectemos, cuando nos demos cuenta, cuando discernamos que Dios no va a cambiar eso, lo mejor es aceptar la situación, porque Dios no nos va a dar una prueba más allá de lo que usted puede aguantar, de lo que podamos soportar. Todo lo que provenga a tu vida ha pasado primeramente por el filtro de Dios, y aquellas cosas por las cuales has clamado muchos años o mucho tiempo y no has visto ningún cambio, yo le doy un consejo, siga orando, porque no sabemos si Dios está esperando un tiempo propicio. Pero si usted entiende que esa no hace la voluntad de Dios, mejor le queda aceptar. Vean, aún Jesucristo, el Hijo de Dios, que dice la Biblia que clamaba con ruegos y lágrimas, así lo dicen las Escrituras, dice que a causa de su obediencia fue escuchado. Pero un día hizo una oración cuando ya casi iba a morir a la cruz del Calvario. Y no hizo solamente una oración, la repitió 3 veces. Y la oración que él decía era, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y lo hizo 3 veces, y cuando él vio que no había respuesta, no le quedó otra que la aceptación. Porque él también dijo, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Porque la oración no es para poner mi voluntad, sino que la voluntad de Dios se haga. En el Padre Nuestro encontramos cómo la Biblia nos enseña eso. El Señor Jesús nos enseña a orar y nos dice, hágase tu voluntad y no la nuestra. En una parte del Padre Nuestro nos enseña eso. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Porque a veces pensamos que la oración es para pedirle a Dios mis deseos, mis caprichos, lo que yo quiero, lo que yo veo que es mejor. Pero Dios, acordémonos que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y Él sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. Hay momentos donde Dios va a responder, hay momentos donde responde rápido, a veces a medio plazo, a veces a largo plazo y llega a contestar una oración. Pero hay casos donde Dios dice no, no. Y es el caso de Jesús,
que cuando él se dio cuenta de que él tenía que ir a morir a la cruz, aceptó eso con paz. Y es que la aceptación nos genera paz. Y este es uno de los propósitos de este mensaje, que usted y yo, cuando estemos luchando contra corriente y entendamos que esa no va a ser la voluntad de Dios, aceptemos, resignémonos, y eso nos va a generar mucha tranquilidad dentro de nosotros mismos. La paz de Dios va a venir sobre nosotros. Porque Dios, si está permitiendo algo, es porque Él sabe que nos conviene. Nuestra mente es pequeña, el plan de Dios es muy grande, y Él sabe por qué permite muchas cosas que a veces no cambian. A veces no cambian ni van a cambiar nunca. Por eso hay que aprender a caminar con ciertas cosas en la vida. El mismo apóstol Pablo le rogaba a Dios: quítame este aguijón, el famoso aguijón que molestaba al apóstol Pablo. Quítame este aguijón. Algunos dicen que era la ceguera, otros dicen que era la persecución. Cualquiera sea ese problema que tenía Pablo, él no lo quería tener, pero Dios no le respondió, porque oró 3 veces y la respuesta al final fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Dios permitió durante toda la vida de Pablo este aguijón que lo molestaba. En nuestras vidas tal vez usted tiene un aguijón, tal vez tiene un problema, tal vez tiene una petición y no ha sido respondida. Tal vez nunca va a ser respondida de parte de Dios. Entonces usted dice: bueno, voy a aceptar y voy a aprender a caminar con esto, sabiendo que Dios está conmigo y me va a ayudar. Y si Dios lo permite, es porque te beneficia, porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Vean, la palabra aceptación y resignación son sinónimos. Y la palabra resignación significa esto: aceptar con paciencia y conformidad de una adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial. Entonces, es aceptar con paciencia y conformidad cualquier situación crítica. Y es que Dios también nos quiere enseñar muchas cosas a nosotros: a desarrollar la paciencia, a desarrollar el dominio propio, a desarrollar la fuerza del cristiano, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, con estos 2 ejemplos de Pablo y de Jesús, que oraron 3 veces y que la voluntad de Dios no fue cambiada, sino que ellos, cuando se dieron cuenta, se entregaron a ese destino. Vean, el apóstol Pablo muchas veces fue perseguido a muerte y Dios lo libró de la muerte. Muchas veces fue librado de la boca del león. Él mismo lo dice: a través de persecuciones, peligros, de naufragios y un montón de situaciones fue apedreado, encarcelado, y Dios lo libró de la muerte muchas veces. Pero cuando llegó el momento de morir, Pablo entendió que ya era su momento y entregó su destino en las manos del Señor. Tu aceptación. Porque él mismo lo dice: ya mi carrera ha acabado, he corrido la buena batalla y ahora lo que me espera es recibir la corona que Dios tiene para los que le aman. ¿Y por qué él decía estas palabras? Porque ya él sabía que había llegado a su fin. Vean, Dios es sanador, Dios es proveedor, pero hay momentos donde Dios se retrae de ayudarnos porque sus propósitos son maravillosos y no los podemos entender. Y aún Dios puede permitir una enfermedad, aunque Él es el sanador. El mismo apóstol Pablo dice: yo dejé a fulano enfermo. El apóstol Pablo, el cual tenía don de sanidad y de milagros, pero él dice: dejé a fulano, no recuerdo el nombre de esta persona en este momento, dice: lo dejé enfermo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no va a responder. Ahora, esto no es para desmotivar la fe.
Usted tenga fe, porque tenemos un Dios que hace milagros, tenemos un Dios que resucita muertos, que da vista a los ciegos. Tenemos un Dios que responde casi el 100% de nuestras oraciones, de nuestras peticiones. Pero hay un 1% que Él no va a responder, por poner un número, por poner un porcentaje. Hay un porcentaje que Él no va a responder y que es donde nos toca a nosotros la aceptación. Ahora, este mensaje es muy importante en el cristianismo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, pero es que si Dios es mi sanador, ¿por qué yo pedí para que Dios sanara a mi papá, a mi mamá, a mi hijo y no sucedió? Y la gente termina frustrada, con falsas expectativas. Este mensaje es para balancear la fe. Entonces no es para desmotivar la fe, sino para educar la fe. Que hay momentos donde hay que resignarse a la voluntad de Dios, aunque esa voluntad no sea lo más agradable para mí, aunque no sea lo que yo quería, pero por encima de todo eso, si Dios lo permitió, es que era lo mejor, porque como dijimos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que no tendrán arreglo, hay un montón de cosas que tendrán arreglo, pero hay otras que Dios no nos las va a arreglar. Y ahí es donde tiene que entrar esa aceptación y eso no nos va a generar frustración, porque no va a crear falsas expectativas. Más bien, cuando uno se entrega a la voluntad de Dios, uno recibe la paz de Dios y recibe claridad. Claridad, no hay confusión en la voluntad de Dios. El Señor Jesús muchas veces lo quisieron matar y él sabía que no era el momento, no era el tiempo. Y cuando estuvo casi en el Calvario, allá en el Getsemaní, orando en ese huerto, entonces él pedía y el Señor no le respondió. Y una vez que él detectó que la voluntad de Dios era morir en esa cruz, en ese momento, que esa era la muerte que Dios había determinado, él se entregó a ese destino con la paz del Padre en su ser. Y esa paz le dio fuerza para morir en victoria. Porque si Cristo no ha venido, cada uno de nosotros tendrá que ir muriendo. Nuestros familiares, nuestros parientes, y de algo hay que morirse. Pero mientras estemos vivos tenemos que creer, y una vez que Dios nos dé esa iluminación de que ese es el destino final de nuestras vidas en esta tierra, hay que tener aceptación. Dios sabe por qué hace las cosas. Si usted está en las manos de Dios, yo quiero decirle que usted tenga total paz porque Él está dirigiendo su destino, Él está permitiendo muchas cosas para formarnos. Y una de esas cosas son las que no tienen remedio y Dios las permite. Entonces, como un consejo final, yo le doy este consejo. Ore, pida, tenga fe, pero además pida que la voluntad de Dios sea la que se establezca en medio de esas peticiones, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Y mostremos aceptación, aunque no nos guste a veces, mostremos aceptación y tendremos paz sabiendo que su voluntad es perfecta y que es lo que más nos conviene. Reciba este mensaje en su corazón, porque este mensaje genera madurez, genera madurez. Hay que discernir, que Dios nos dé esa sabiduría de saber cuándo seguir pidiendo y cuándo desistir y mostrar aceptación ante lo que la vida y Dios nos está presentando. Dios te bendiga y te dé mucha fuerza. Lo mejor está por venir en Cristo Jesús, el cielo prometido que Dios nos tiene para cada uno. Gloria a Dios, Dios te bendiga y te dé paz en los momentos difíciles. Dios nunca te va a abandonar.